primer lugar, quiero agradecer la invitación para realizar esta breve ponencia de unos 10 minutos aproximadamente a toda la gente que está ayudando en la configuración de esta tercera conferencia global de investigadores universitarios sobre cuestiones del mundo hispano, en especial a Leonor Tayano y a Inés Mónica Sarmiento Archer, que fueron las personas que nos están coordinando y ayudando para poder desarrollar esta ponencia. Muchas gracias a todos por vuestra invitación. Y mi idea, fundamentalmente hoy, como son pocos minutos, no es poner un PowerPoint que resulta bastante frío, sino simplemente comentarles una serie de investigaciones que estamos realizando desde la Universidad de Huelva. Mi nombre es Walter Gadea y soy profesor de filosofía de dicha universidad en España. Y estamos trabajando desde hace ya unos 15 años en temas de democracia. Hemos ya publicado una serie de libros en colección que tienen que ver con el tema. Y lo que vamos a hablar esquemáticamente hoy es cómo ha devenido, digamos, en Hispanoamérica la democracia y nuestra propuesta de pasar de una democracia radical a una democracia antagonista. Y entonces la idea es poder, digamos, presentarles a ustedes algunas ideas. Nuestra investigación se desarrolla dentro del contexto del grupo de investigación denominado Mundialización e Identidad, y lo que estamos estableciendo fundamentalmente es, partiendo de las teorías de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, cómo considerar la democracia más allá, digamos, del neoliberalismo. Y entonces, para darles una semblanza muy breve, porque tenemos pocos minutos, podemos hablar de la democracia radical como la propuesta fundamental de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, que ya tiene una gran cantidad de años trabajando en el texto, y además tiene una gran cantidad de publicaciones, es decir, y hay un gran debate en América Latina respecto de cómo desarrollar la democracia radical y si esto es posible en un contexto latinoamericano. Entonces lo que voy a hacer ahora es brevemente dar una semblanza acerca de qué significa la democracia radical y cómo debería convertirse esto en una democracia agonística para mejorar la situación, digamos, de las poblaciones en América Latina. Este es un poco el planteamiento nuestro, la perspectiva de esta investigación, y por supuesto que todo el tema de la democracia radical, el populismo, ha entrado en Europa de la mano de los nuevos movimientos populistas de derecha y de izquierda que están en Europa, pero no voy a referirme a eso en este momento porque sería mucho más largo. Entonces nos concentramos en definir un poco qué es la democracia radical según Ernesto Laclau. Para que ustedes tengan una idea global, digamos, la democracia radical tendría como algunos elementos que lo constituyen. En primer lugar, el polo del líder. En segundo lugar, el polo del pueblo. Y lo que está articulándose son las demandas democrático-populares de ciertos sectores que pugnan, luchan por desarrollar sus propias demandas particulares. Lo más importante de la posición de Ernesto Laclau, que es hacer una posición post-marxista, reniega de cualquier fundamento de lo social y también reniega de la idea de que existe un fundamento económico que determine la posición de los sujetos sociales. Por lo tanto, para Ernesto Laclau el poder es algo ausente, es un universal ausente, fallido y fallado, y entonces la pregunta que se hace a Ernesto Laclau es cómo se organiza el poder, cómo organizamos una universalidad si la universalidad está ausente o vacía. Lo que postulaba Ernesto Laclau fundamentalmente era que lo que une al campo popular, lo que une a las distintas demandas democráticas y populares, no es la economía, no es un eje central que articula toda la sociedad y que la va convirtiendo en proletario o antiproletario, en capitalista o anticapitalista, como se pensaba antes de forma ingenua, sino que lo que nos une, digamos, es la oposición ante un otro, que en el caso de Ernesto Laclau aparece directamente como el enemigo. Es decir, que el nosotros, la unidad, digamos, del polo del pueblo, se construye a partir de un elemento que se excluye. Y ese elemento que se excluye siempre es un otro, un enemigo. En la idea, digamos, de Ernesto Laclau, el líder
es el que va aglutinando, va poniendo, va generando cadenas de equivalencias entre las distintas demandas particulares y va construyendo, si ustedes quieren, unos otros frente a un otro, que se presenta como el enemigo, como aquel que nos pone en riesgo nuestros derechos. Y por lo tanto, en esta construcción que llamaríamos construcción hegemónica, lo que vamos a hacer entonces es construir políticas. ¿Qué quiere decir esto? Constituir nuevas identidades, nuevas instituciones, y esto, digamos, se da siempre en una relación de tipo antagónica. Es decir, que el otro, en el caso de Ernesto Laclau, se concibe fundamentalmente como un enemigo. Para que la democracia radical no se convierta en un mero populismo, o sea, exactamente igual al populismo, habría algunas diferencias. Digamos, el populismo de derecha, digamos, el antagonismo, se desarrolla pero sin igualdad. Es decir, los factores antagónicos de lucha se desarrollan pero sin constituir ningún tipo de igualdad social, que sería el caso del hitlerismo o de Berlusconi, digamos, para tomar dos casos extremos de populismo de derecha, digamos, ¿no? Hay antagonismo, pero no se construye la igualdad. En el caso del populismo de izquierda, y esto sí es muy interesante verlo actualmente en América Latina, existen antagonismos, pero sin libertad. Creo que sería el caso de algunas democracias que están en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces habría como dos polos, el polo de la igualdad o el polo de la libertad. En el caso de la democracia radical, lo que se plantea, y esa es mi interpretación de la posición de Ernesto Laclau, es que para que exista democracia radical tiene que haber al mismo tiempo una confluencia, una relación bastante sana y saludable entre el desarrollo de la libertad y el desarrollo de la igualdad. Es decir, no deben ser incompatibles. Esta incompatibilidad se da siempre en los populismos, o bien de derecha o de izquierda. El populismo de derecha siempre le da importancia al antagonismo, pero no le importa la igualdad, que es el caso de los movimientos de ultraderecha en Europa, ¿no? Que se ven claramente, ¿no? Y en el caso de los populismos de izquierda, lo que hacen es desarrollar el antagonismo, pero eliminando la libertad individual. Y eso se ve muchísimo en las propuestas que existieron y que existen en el populismo de izquierda en América Latina. Entonces, la democracia radical sería, en el caso, o la lectura que hacemos nosotros, digamos, que interpretamos a nuestra de esta manera, como una suerte de equilibrio entre las demandas de mayor libertad y las demandas de mayor igualdad. Por lo tanto, ninguna demanda se puede hacer a expensas de la otra. Es decir, no puede haber una demanda de mayor igualdad a expensas de la libertad. Y no puede haber unas demandas de mayor libertad a expensas de la igualdad. De esta manera, entonces, la democracia radical construye política, es decir, mejora, aumenta los derechos de estos sujetos sociales que son múltiples, que son plurales, como bien explica Laclau en su teoría, pero al mismo tiempo, al satisfacer demandas, está construyendo nuevas identidades y está construyendo nuevas instituciones. Por lo tanto, se está construyendo política. La gran diferencia con el neoliberalismo, desde la perspectiva de Laclau, entonces, es que el neoliberalismo justamente bloquea esta construcción política. Algunos ejemplos prácticos, digamos, ¿no? El neoliberalismo lo que hace es tomar las demandas como cuestiones particulares, no como cuestiones políticas, ¿no? Eso fue el caso del feminismo, digamos, que inicialmente las demandas feministas se veían desde el liberalismo como una cuestión particular que no debían ser trasladadas a los políticos. Y justamente lo que hace la democracia radical, según la perspectiva lacrosiana, entonces, es pasar todas esas demandas de carácter que ustedes quieren particulares, se convierten en demandas políticas, por lo tanto se construyen nuevos derechos y se construyen nuevas instituciones. El ejemplo más claro es la lucha del feminismo, digamos, en todo el mundo. Por lo tanto, el liberalismo lo que hace fundamentalmente es tratar de mantenerse siempre en el ámbito de la Constitución y no puede ir más allá de ella, lo ve como un límite infranqueable, ¿no? Y por otro lado, trata de mantener una serie de demandas en el sector particular o doméstico y no es capaz de viabilizar esa demanda en el plano de lo político. Por lo tanto, la democracia radical
estaría, digamos, sería aquello que configura una hegemonía, unificando demandas democrático-populares y unificando demandas de los nuevos sujetos sociales. De manera tal que la relación entre el líder y este polo del pueblo debe ser una relación dinámica. Y ahí viene la primera observación que queremos hacer respecto de la actualidad, y en América Latina especialmente. Lo que hemos analizado y observado en las investigaciones que hemos hecho aquí en nuestra universidad es que justamente uno de los problemas que frenan, dificultan el desarrollo de una democracia radical en América Latina es fundamentalmente esta incapacidad de poder, digamos, equilibrar las relaciones entre las demandas del líder y las demandas democrático-populares de los distintos sectores sociales. Normalmente, y este es el caso de muchas democracias de Sudamérica, el líder, si ustedes quieren, termina devorándose a las demandas de los sectores populares e impone su voluntad por encima de todo. De esta manera, entonces, cuando la voluntad del líder se instala como la única voluntad, estamos en un populismo de izquierda. Y en el caso de los movimientos populistas de derecha, digamos, el antagonismo se impone por encima de todo, pero nuevamente se bloquea el polo de la libertad. Por lo tanto, nuestra observación sobre la democracia en América Latina es que está profundamente limitada, porque o bien, digamos, hubo un antagonismo sin libertad, y se han desarrollado enormes antagonismos en América Latina, es muy conocido los casos de Sudamérica fundamentalmente, pero no se ha aumentado la igualdad, no se ha aumentado la igualdad social. Hemos, entre comillas, digamos, liberalizado todo el mercado, pero eso ha generado menor igualdad. En el caso de los populismos de izquierda en América Latina, han intentado ampliar las demandas democrático-populares, los derechos de estos sectores, de estas demandas de carácter particular, por ejemplo, las feministas, etc. Pero siempre se hizo a expensas de esa propia libertad de construcción política. Así que el líder, digamos, se ha adueñado, se ha apoderado de las demandas de los demás. Es más, habla en nombre de ellos. Y parece que fueran esas mismas demandas lo que ellos representan, digamos, ¿no? Por lo tanto, siempre tiene que haber un polo de tensión, un movimiento de tensión que haga que se puedan institucionalizar nuevas demandas democrático-populares. Y justamente cuando el líder es muy fuerte, cuando la voluntad del polo del líder es tan fuerte que termina limitando y, si ustedes quieren, aniquilando estos avances de tipo social y políticos y de derecho. Frente a esta cuestión, entonces, ¿cuál sería, para ir finalizando esta breve exposición y mostrar un poco lo que estamos investigando aquí en la Universidad de Huelva? ¿Qué es lo que nosotros estamos analizando? Bueno, a partir de los aportes de Chantal Mouffe sobre agonística, nosotros estamos tratando de analizar cómo se puede pasar de este antagonismo radical, esta lucha en donde el otro se convierte en un puro enemigo. Creo que el ejemplo más claro actualmente es la situación de Argentina, como un país que está absolutamente dividido en dos grupos, en dos facciones, que tienen un antagonismo radical, en el sentido de que se ve al otro como el enemigo absoluto, digamos, ¿no? Entonces, si no estás de un lado, tienes que estar del otro, y el otro es el mal y yo soy el bien. Esa digamos, escisión social, esa ruptura, esa grieta que está surgiendo, es un ejemplo, la sociedad argentina, no permite la construcción de una democracia radical. Entonces, para salir de ese antagonismo que toma al otro como enemigo, nosotros consideramos muy interesante y muy pertinente en nuestra investigación las aportaciones de Chantal Mouffe respecto de considerar a los otros no como enemigos, sino como antagonistas, es decir, adversarios con los cuales, si bien tenemos amplias diferencias identitarias y de intereses, podemos llegar a construir algún tipo de acuerdo común sin que nos llamemos eso un consenso habermasiano. Es decir, no pensamos que el consenso sea puramente racional, sino que responde a otros elementos, a otras consideraciones. Por lo tanto, nos resulta interesante mostrar en nuestras investigaciones que el futuro de la democracia en América Latina, y especialmente en los países de Sudamérica, del sur de América, necesitan fundamentalmente de esta cuestión de convertir al otro no en un enemigo, sino en un adversario con el cual
podamos llegar a ciertos mínimos acuerdos que no son, repito, la idea habermasiana del consenso racional, sino que tiene otras condiciones, digamos. Es decir, que la democracia agonística debe permitir al mismo tiempo generar nuevas instituciones y nuevos derechos sociales, políticos y económicos y culturales. Un poco la idea, digamos, para que se entienda en pocos minutos, es considerar, digamos, la democracia agonística como un mejoramiento, como una superación de lo que se diría esta democracia basada en el antagonismo radical y, por lo tanto, considerar otro como un enemigo. Si nos mantenemos en el plano del otro como enemigo, entonces las sociedades se escinden, se van radicalizando las posiciones y es imposible llegar a acuerdos mínimos para poder construir proyectos unificadores, digamos. En el caso de la democracia agonística, digamos, considera al otro no como enemigo, sino como un adversario, con el cual se puede hablar, aunque tengamos diferencias sustanciales, incluso identitarias, ¿no? Pero justamente en este movimiento de construcción hegemónica y de contrahegemonía, esta ida y vuelta, digamos, de los consensos políticos, podemos construir, digamos, nuevas instituciones, nuevas identidades y avanzar en los derechos sociales. Por lo cual, lo que vemos ahora como preocupante en América Latina es, vemos el caso de Brasil como un ejemplo también a considerar, el tema del líder, digamos, que se impone y que avasalla los derechos individuales, o tenemos también el líder que en nombre del populismo de izquierda trata de desarrollar la igualdad, pero en realidad es su concepto de igualdad. Entonces, para superar este antagonismo, estas brechas sociales que están funcionando, y políticas, por supuesto, nosotros consideramos que la democracia agonística es una buena salida para poder construir, aunque sean consensos parciales, aunque sean consensos y acuerdos mínimos, para poder construir nuevas instituciones y nuevos derechos. Sin esta idea pragmática del antagonista, es decir, del adversario, con el cual yo puedo reunirme y puedo establecer ciertos acuerdos mínimos, digamos, sin este consenso mínimo no es posible establecer ningún avance democrático. Y justamente mientras mayor violencia social existe, mientras mayor es la grieta, digamos, esto hace que tanto el populismo de izquierda como el populismo de derecha se vayan retroalimentando y por lo tanto creciendo en contra, digamos, de la ciudadanía y en contra de la democracia. Esta es un poco la idea que les quería comentar, que estamos trabajando aquí en Huelva. Por supuesto, esto se basa ya en varias publicaciones que hemos hecho. La primera fue Virtud Política, Democracia y Gobernabilidad. La segunda fue hacer una reconciliación de la democracia contemporánea. Y después también trabajamos Democracia y Participación Política. Son libros que hemos hecho en forma colectiva con investigadores de Argentina, de Italia, de España, de Ecuador. Y bueno, seguimos trabajando en eso y esa es un poco la idea de nuestra ponencia, transmitir nuestro rigor científico, pero también nuestra alerta respecto de la situación de América Latina en relación con la democracia y este conflicto permanente, este antagonismo que termina desangrando la sociedad y que le impide crecer en todo sentido. Por ello, les agradezco nuevamente a los organizadores de esta conferencia global de investigadores universitarios sobre cuestiones del mundo hispano y nuevamente muchas gracias a Mónica y a Leonor por su interés en que nosotros participemos y por su colaboración constante con nosotros. Muchas gracias y ya nos veremos en el Congreso.